nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Cuidamos de Dios nuestro Señor, hermanos de María Auxiliadora, hoy en su día, que interceda ante la majestad de Dios para que nos envíe su Espíritu Santo y ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, para que todo sea para la honra y gloria suya, bien de nuestras almas y sobre todo de la Santa Iglesia de la Patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a ser muy breve. Nosotros a veces estamos deseosos de buscar planes de acción o programas, o a veces estamos excesivamente tapados en cuestiones burocráticas y normativas, y solemos tener los programas de vida y de nuestros idearios más cerca a veces de lo que creemos. Más de una vez hemos dicho que si prestáramos atención a la letra de las cosas que cantamos a la iglesia, a la patria y a Dios, ya tendríamos un verdadero plan de vida. Prestando atención a lo que cantamos, y Dios quiera que siempre sean las cosas nuestras que nos han enseñado, ya con eso tenemos un verdadero plan de vida. Bueno, en esta oportunidad no viene mal recordar que nuestro lema, buscar la verdad, amar la verdad, testimoniar la verdad, eso solo justifica toda nuestra vida y nuestros esfuerzos. Es decir, si cuando estemos perdidos, desorientados o sin saber cuál es nuestra tarea en la escuela, volvamos sobre esa consigna que es tan sencilla, ¿no? Nos debemos a la verdad, tenemos que descubrirla, aunque nos quede grande y nos lleve toda la vida encontrarla de a poco y con esfuerzo y con ayuda, y aunque siempre sea exigente y aunque siempre nos exceda. Nuestro plan es amarla, descubrirla y amarla. Eso es lo que nos hace ser una verdadera comunidad, eso es lo que nos da fortaleza a nuestros lazos, eso es lo que nos da, de alguna manera, el verdadero motor por el cual vale la pena que la escuela exista. Y eso es lo que nos hace ser, de alguna manera, si bien Jorge ya ha venido, eso es lo que nos hace ser profundamente amigos de Jorge. No solo en mi caso, que me honra y es un regalo especial de Dios, de la providencia, la amistad de Jorge, sino que me animo a decir que por extensión y en un sentido muy propio, Jorge es amigo y bienhechor del colegio, porque reza por la escuela, porque sufre y se goza con la escuela, y porque en este caso, esto que decíamos de descubrir la verdad, Jorge es propiamente, aunque a él seguramente no le gusta o le incomoda, es para nosotros un maestro. Siempre decimos que en la escuela el que se sienta acá a enseñarnos, para nosotros no es algo menor. Darle el micrófono y la cátedra, el micrófono que venimos fumando, pero darle la cátedra seguro a nuestro colegio, debería ser siempre mucho decir. Porque el que se pare de adelante de nuestros alumnos, de nosotros para enseñarnos, debe ser para nosotros el compromiso de saber que es un testigo de la verdad. O sea, acá no queremos funcionarios o gente de protocolo para el cual la verdad les sea indiferente. Queremos testigos de la verdad. Por eso tenemos que ser celosos de no darle la cátedra a nuestro colegio a cualquiera. Y por eso vaya si Jorge justamente no es cualquiera, sino que es un verdadero amigo y un verdadero maestro. Entonces, aunque una vez más tenemos que decir que aunque en el colegio somos 300 alumnos, 150 padres, 70 docentes, hoy de nuevo somos
como se acordaba papá, hoy somos la elite, por decirlo, no sé qué elite, pero somos pocos. No importa, las cosas importantes del colegio, y recién me lo recordaba, aparte nuestro capellán, las cosas importantes no pasan por la masividad o por la cantidad culpable o no culpable, mejorable o no mejorable. Lo importante es que vamos a escuchar aquellas cosas que hacen al corazón de nuestra vida escolar, nada menos el título que ha buscado Jorge, la vinculación entre educación y libertad, verdad y libertad, nada menos. Así que bueno, sepamos valorar estas actividades, pocos o muchos, cansados o no cansados, con problemas o sin problemas. La prioridad que siempre en nuestra vida escolar la tenga la primacía de la verdad. Así que bueno, Jorge, nosotros no somos de muchos protocolos entre nosotros dos, así que simplemente, pero de corazón, muchas gracias porque me consta la sintonía permanente espiritual que tenés con el colegio y gracias por esto que te hicimos trotar en Paraná estos 2 días y de Chapa te hacemos venir con lluvia a dar esta charla a los amigos. Así que gracias. Muchas gracias, Jordán, y muchas gracias por supuesto a ustedes, porque dada la inclemencia del tiempo, estar acá es un acto de caridad de mínima y un acto heroico de máxima, así que muchísimas gracias a todos por su presencia. La verdad os hará libres, es el título de esta charla. Y vamos a empezar a hablar de la verdad y vamos a empezar a hablar de la libertad, haciendo y estableciendo una paradoja muy chestertoniana en cita del propio Chesterton. Él decía: ha prosperado en nuestro tiempo la más singular de las suposiciones, aquella según la cual, cuando las cosas van muy mal, necesitamos un hombre práctico. Ahora bien, un hombre práctico significa un hombre acostumbrado a la simple rutina diaria, es decir, acostumbrado a la manera en que las cosas funcionan normalmente. Pero cuando las cosas no funcionan, has de tener al pensador, al hombre que posee cierta doctrina sobre por qué no funcionan las cosas. Es decir, sintetizando este mensaje, cuando las cosas van bien, bastan los hombres prácticos. Pero cuando las cosas van mal, se precisan los hombres teóricos. Y claro, por nuestra parte, es muy valioso tomar esta paradójica humorada tan típica de Chesterton como punto de partida en estas reflexiones sobre la educación. Porque a veces como docentes nuestra tentación específica es la búsqueda de soluciones prácticas. Anhelamos la receta fabulosa que nos resuelva el aquí y ahora áulicos, y eso nos absorbe los pensamientos, ¿verdad? Durante el día, el mes, el ciclo lectivo. Estresados, aturdidos por la vorágine cotidiana, por la clase, por el programa, por el informe, por la planilla, descubrimos, al detenernos por un instante, que verdaderamente unos pocos árboles nos van tapando el bosque. Y cuando reflexionamos un momento, y esa es la invitación de hoy, nos damos cuenta de que en algún punto hemos perdido el rumbo. En este contexto, que a todos nosotros docentes nos resulta muy familiar, nos entregamos muchas veces dóciles y confiados a las últimas novedades pedagógicas, a las últimas propuestas didácticas, y cuando tomamos conciencia nos descubrimos en el vértigo y la inquietud de quien va tanteando a ciegas un nuevo terreno, sin conocer la fertilidad del suelo ni la pureza del aire. Allí mismo donde, sin embargo, pretende cosechar y sembrar. Fíjense que cuando nosotros, docentes y formadores, conversamos en lo cotidiano sobre la realidad de la educación, nos vemos enfrentados a sentimientos cruzados de frustración y de angustia. Nos preguntamos qué está tan mal y cómo podemos remediarlo. Y es precisamente por ello tan necesario volver a reflexionar sobre las preguntas fundamentales, ese hombre teórico que mentábamos. Y claro, según aquello de Marechal, tan bello, ¿no? Si no ríes en las causas, llorarás en los efectos. Es decir, mis amigos, ¿para qué educamos? ¿Y a quién educamos? Meditemos estas preguntas sustanciales,
porque de la inteligencia de los principios más altos se sigue la instrumentación de los mejores medios y finalmente a través de ellos el alcance tan preciado de aquellos fines que en lo cotidiano deseamos. Ya sabemos que educar viene del latín, lo hemos dicho mil veces. Educe, sacar desde un lugar. Se trata de un extraer que es a la par un modelar, puesto que educe significa conducir, guiar, orientar. Así como el escultor extrae la forma de su obra, que alcanza a entrever allí, sumida en el oscuro abrazo de la materia, así el maestro permite el florecimiento del alumno, abriendo a su paso los fecundos campos del saber. Consultado que fuera en alguna ocasión Miguel Ángel, aquel enorme artista, respecto a su talento y su don escultórico, consultado él, se limitó casi diríamos escolásticamente a responder que en materia de escultura solo se trata de sacar lo que sobra. El artista, el maestro, veía ya en la rudeza y pesadez de sus bloques marmóreos la sutileza, la liviandad, el estilo de sus magníficas figuras. Veía atrapada bajo una tonelada de piedra la gracia de un David y en la gravidez del mármol yerto era capaz de hallar la bienaventuranza de la piedad. Nuestra obra de arte como educadores es todavía superior, porque en verdad a nosotros mismos nos supera y nos trasciende, porque tratamos con espíritus vivos y no con mármoles inermes. Es por eso mismo que se ven colmadas nuestras ambiciones cuando vemos despuntar los frutos detrás de cada logro de nuestros alumnos. Y verdaderamente podemos decir que allí donde están sus triunfos, allí está nuestro gozo. Y entonces, como a la mente del artista la conmueve la idea que antecede al cincel, y al cuerpo del artista lo conmueve cada golpe que el cincel ejecuta en persecución de aquella idea principal, así debe ser nuestra conmoción en alma y cuerpo cuando transitamos nuestras aulas e impartimos nuestras lecciones. Y entonces aquí sí viene una primera solución práctica, que es seguramente la que todos están esperando. La receta fabulosa: nadie da lo que no tiene. No pretendamos alumnos motivados, enérgicos, si no estamos nosotros mismos invadidos en cuerpo y alma por el estremecimiento de la vocación docente. Y aquí un aporte bien concreto, empírico, al alcance de todos. El día que como docentes descubran que les duele más la realidad de su salario que la realidad de su aula, ese día sepan que han trocado la vocación por la profesión. La profesión es aquello que hacemos a cambio de un tiempo asalariado. Es justa, es legítima, nadie lo pone en duda. Pero la vocación es distinta. La vocación es aquello que estaríamos dispuestos a hacer a cambio de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo ocioso. Vocación es lo que hay hoy aquí delante. Eso es vocación. A menos de que el Madero haya derivado alguna factura especial y un reconocimiento salarial a los aquí presentes. Cosa que dudo, con perdón de Juan. Entonces, por eso podemos concebir un docente sufriendo por una carga de planillas, un envío de archivos, de reportes, de formularios. Podemos imaginar al docente agobiado por el peso muerto de la burocracia. Por supuesto, podemos entender al docente que legítimamente reclama su salario justo. Pero lo que no podemos admitir ni siquiera en el terreno de la fantasía es al educador cansado y frustrado por aquello que debe ser su motivación fundamental, su pan supernatural de cada día, que es transmitir el fuego antiguo que apasiona al hombre desde la jornada feliz de su creación.
conocer, comprender, saber, que etimológicamente significa sabor. Bienvenido Padre. Hay una dulzura y un deleite específico asociado a la vida intelectual. La estudiosidad es una virtud, la practicaron y la enseñaron nuestros maestros. Y en la medida en que cultivamos nosotros mismos, como educadores, ese placentero saber, que es un sabor, seremos asimismo capaces luego de transmitir ese sabor que deleite a nuestros alumnos, que los conmueva, que los entusiasme, que nos inspire a la perseverante búsqueda de la verdad detrás de las cosas, que no es sino descifrar en ellas la bondad y la belleza fundantes con que Dios mismo las creó. Y entonces nadie da lo que no tiene. Las antiguas sibilas y oráculos, los antiguos profetas y hombres iluminados, eran poseídos de un estado que en griego se decía entusiasmo, es decir, inspiración divina, arrobamiento, exaltación, frente a una sociedad que ha sucumbido a los placeres más vanos, a los deseos más bajos, a las ideas más absurdas, frente a estudiantes que son víctimas de este ambiente generalizado de apatía y desidia. Somos nosotros, educadores, los portadores de ese fuego antiguo, los únicos capaces de transmitir ese entusiasmo por el conocimiento de la verdad, la práctica del bien y el amor a la belleza. El principio de nuestro arte, entonces, consiste en estar nosotros mismos, enteramente penetrados del entusiasmo del saber, con la mente y el corazón absorbidos por un deseo de verdad y de bien que nos convierte en apóstoles de la sabiduría que creó al mundo y en testigos de la sabiduría que redimió al hombre. Si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La libertad, palabra tan traída y tan llevada, palabra cuyos ecos resuenan en cada rincón de nuestras vidas, porque son muchos los planos y muchas las razones por las que se invoca. Y estamos aquí para hablar de la libertad, de la educación para la libertad. Entonces es preciso inmediatamente definir a la libertad en términos concisos, coherentes, para que sencillamente sepamos de qué hablamos cuando hablamos de libertad y entonces cuál es su relación con la educación. Todo el que peca es esclavo del pecado, dice nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan. Y tal luego sentencia: si permanecéis en mi palabra, sois mis discípulos, y conociendo la verdad, sois libres. Para nosotros, entonces, educadores, resulta fundamental comprender adecuadamente la naturaleza de la libertad. Nuestros alumnos crecen intelectual y moralmente en un mundo que pregona la libertad desde todos los medios posibles, pero nuestra inquietud y nuestro deber radica en comprender y descifrar cuál es la verdadera libertad que debemos conocer, abrazar y transmitirles. Entonces, para ello, como es lógico, será necesario repasar sintéticamente la recta noción de libertad. Nadie da lo que no tiene. Clásicamente, la libertad es definida como vis electiva, es decir, como una fuerza, una potencia que nos hace capaces de dictaminar una elección y obrar en consecuencia con ella. La libertad es uno de los dones más preciados que Dios nos dio. Si nos creó a su imagen y semejanza en virtud de nuestras potencias espirituales, también nos hizo a la imagen suya y a semejanza suya, en la maravillosa capacidad para elegir hacer, para elegir conocer y para elegir amar libremente esa verdad creadora. La libertad es verdaderamente nuestra aptitud para preferir lo mejor, y por ello la libertad acrece, se expande, se vigoriza en la línea ascendente de la verdad y del bien. Por el contrario, la libertad decrece, se atrofia y se corrompe en la línea decadente del error y de la maldad.
Todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, dice San Pablo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 2 Corintios. La filosofía enseña, y lo comprueba la observación, que toda criatura obra, actúa, siempre en procura de un fin que percibe como bueno y perfectivo de sí misma. Es decir, que todos nuestros actos se encaminan a la consecución de cierto fin que vemos bajo razón de bien para nosotros. Nadie busca el mal en cuanto tal. El ladrón no se moviliza en virtud del mal que le produce a la víctima del robo, sino en procura del bien que para él representa el dinero injustamente habido. El más horrible criminal y malhechor que podamos imaginar no vería sus actos justificados por el daño que produce su víctima, sino por el placer que a él le reporta infligir ese daño. Se dan cuenta que nuestra voluntad está determinada en nuestra propia naturaleza en la línea del bien. Incluso cuando por nuestras propias culpas y faltas distorsionamos la verdadera realidad de ese bien y lo convertimos en un bien aparente, subjetivo, palabra tan traída y tan llevada, en un falso bien, es decir, en un verdadero mal. Y entonces aquí está la enorme importancia de tener como educadores un genuino compromiso intelectual con la verdad y un genuino compromiso moral con el bien. Nosotros obramos en procura de lo que percibimos como bueno. Y entonces, si acaso en nosotros se distorsionara esa visión, esa claridad en la línea de la verdad y del bien, ¿a dónde conduciríamos a nuestros queridos discípulos? Nos convertiríamos en los proverbiales ciegos que guían a otros ciegos, con el consabido riesgo de acabar hundidos en el mismo pozo. Por todo esto es fundamental comprender que la libertad está orientada a la procura de los mayores y de los mejores bienes, individual y socialmente hablando. Los bienes considerados no solo en la esfera particular y subjetiva, lo mejor para mí mismo, lo perfectivo de mí mismo, sino también y complementariamente en el plano social y objetivo, lo mejor para todos, incluso a veces a costa de mí mismo. Muchas veces es difícil para nosotros acabadamente comprender estos principios, puesto que hemos crecido y vivimos en esta sociedad hedonista que cifrara Ramón de Campoamor cuando decía en su famoso verso: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El recto entendimiento de estos principios nos permite comprender la existencia de los santos y de los héroes, es decir, aquellos hombres y mujeres singulares que fueron capaces de poner la mirada total por delante y por encima de la perspectiva individual. Vaya si no es contradictorio el testimonio de los santos y de los héroes con el discurso actual, con las ideologías actuales en boga, con el antitestimonio de aquellos que actúan en consecuencia con esa falsa ideología o ese falso discurso. Entonces la clave en esto es que los santos y los héroes lo fueron en virtud de su libertad. Elegir, dice Santo Tomás, significa querer una cosa para conseguir otra. Por eso el objeto propio de la libertad son los medios que llevan al fin. ¿Se dan cuenta cómo entender la libertad tiene un influjo inmediato con lo práctico? Estamos aquí en un esfuerzo filosófico, estrictamente hablando, reflexivo, pero que tiene una traducción inmediata en nuestro día a día áulico. ¿Por qué? Porque la libertad está orientada a la elección de los mejores medios en virtud de los principios más altos. Si bien nuestra voluntad está anclada por nuestra propia naturaleza, determinada en la búsqueda de sus propios fines,
Nuestra libertad es oscilante en la selección de los medios más adecuados para alcanzar esos fines. Por eso hay diferentes grados de perfección. Por eso hay diferentes grados de gloria en el mismo cielo, correspondiente con el mérito. Porque hay libertad. Por esto mismo el hombre es arquitecto de su propio destino. ¿Y cómo se entiende eso? Por aquella frase tan bella que dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Los santos y los héroes fueron tales porque fueron perfectamente libres. Todos nacemos en la esclavitud de nuestras pasiones. Vemos en los niños, antes de alcanzar la edad de la razón, ese imperio tiránico de las pasiones, manifestado en los llamados caprichos, los berrinches, las rabietas. Hacia la adolescencia, en esa etapa que el antiguo Trivium llamaba la etapa lógica, el niño comienza a descubrir, a poner en juego su potencia más alta, la inteligencia, y a través de ella va tomando fuerza y dirección toda la personalidad. Comienza a buscar por sí mismo cuáles son los motivos más altos, cuáles son los ideales más nobles, y hacia ellos encamina su poderosa fuerza de voluntad. Y es por eso que le veremos valiente y generoso, dispuesto a sacrificarse en pos de ese ideal. Qué fuerza que tiene, decimos de los adolescentes, ¿verdad? Ese vigor que está en pleno esplendor en esa primavera de la vida que es la juventud, pero que claro, está enteramente direccionada, determinada por la crianza que ha recibido ese niño. ¿Cuáles fueron los arquetipos que pusieron delante de esa voluntad que algún día tendrá que elegir libremente lo mejor? Ahí está la trascendental importancia del sentido de lo arquetípico. Es preciso mostrar al muchacho, enseñar a la muchacha el destino feliz que espera a los que libremente se entregan al servicio de la verdad, a la defensa del bien y al cultivo de la belleza. No vaciles jamás en la defensa o enunciación o elogio del bien, de la verdad y la hermosura. Son tres nombres divinos que trascienden al mundo y es fácil deletrearlos en las cosas. Libertad es dominio de la inteligencia sobre el instinto, de la razón sobre la pasión. Y nuestro desafío como educadores consiste en hacer ver al niño, al adolescente, al joven, que ese dominio, ese señorío, ese imperio de la razón sobre la pasión constituye específicamente el campo fecundo de la verdadera libertad. Somos libres cuando entre las opciones posibles y legítimas elegimos la mejor. Somos libres cuando nuestros deseos y anhelos están orientados al bien supremo. Somos libres cuando contemplamos y abrazamos libremente la verdad. La pedagogía cristiana corresponde a la voluntad amante del bien, dice Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia, que es consecuencia de la pedagogía de Cristo, la paideia Christi, dice Clemente. Indica el camino recto de la verdad con vista a la contemplación de Dios y es también el modelo de la conducta santa propia de la ciudad eterna. Educar para la libertad consiste ni más ni menos que en comprometernos en cada clase, en cada programa, en cada planilla, en cada ciclo lectivo, en cada carrera, a procurar despertar en nuestros estudiantes el deseo de conocer la verdad y la inclinación a practicar el bien. Conocedores de la verdad y obradores del bien, nuestros alumnos serán verdaderos cultores de la libertad que todos pedimos para nuestra sociedad, para nuestra patria. Y entonces, sigamos viendo algunas propuestas y sugerencias prácticas, ¿verdad? La primera propuesta es liberar las buenas inclinaciones. Despierta, libertad. Alza tu vuelo, nido mejor te ofrecen nuestras almas
y has de subir con ellas hasta el cielo. No hay mejor remedio para el mal que el bien. Si hemos dicho que nacemos bajo la tiranía de nuestras pasiones, es preciso oponer a ellas la libertad de nuestras aspiraciones superiores. Si nuestro cuerpo, al decir de Platón, es como un potro redondón que busca sus caprichos de la tierra, será necesario y conveniente oponerle la graciosa fuerza de nuestro espíritu que libre y heroicamente pugna por los bienes del cielo. Enfrentados cotidianamente nuestros alumnos, nuestra tarea escultórica será la de cincelar delicadamente sus almas para quitar de ellas todo lo que sobra, ayudarles a enfrentar sus dificultades, las inevitables de su vida, con la ligereza y la liviandad de un verdadero espíritu libre. Seremos nosotros los responsables de mostrarle al alumno cuáles son sus buenas inclinaciones, sus talentos, sus virtudes, auxiliarlo en un descubrimiento personalísimo que le dará alegría a la par que tranquilidad. Se sentirá seguro de comenzar a transitar libremente los caminos que su propia naturaleza le tiene preparados. De esa manera, creciendo placenteramente en el despliegue de sus buenas inclinaciones, será el propio estudiante quien se afincará naturalmente en la línea de la verdad y del bien. Descubrirá su verdadera personalidad, creada y querida por Dios. Crecerá firme entre sus reales capacidades y talentos. Actuará en conformidad, sin forzamientos, desplegando los bienes que todos tenemos en nuestro interior y que preciso es que sepamos descubrir para donar aquel talento, ¿no? Y su ritmo. Alentar lo bueno, liberar lo bueno que a veces está allí atrapado entre sombras, será una primera tarea escultórica para el verdadero docente, para el verdadero educador. Y por supuesto, aunque secundariamente será preciso muchas veces corregir y reducir las malas inclinaciones, de tal manera que el alumno sea capaz él mismo de observar y comprender cómo hay honrado placer y sana alegría en el ejercicio del bien y cómo, por el contrario, solo abriga pena y dolor el alma de quien deliberadamente se opone a las bondades del espíritu. Y por ello, Quintiliano, en unos preciosos consejos a los educadores, y tomen nota, porque acá vienen consejos bien prácticos de aquel gran maestro, decía lo siguiente: el maestro no debe ser vicioso ni tolerar el vicio de los demás. Debe ser severo, sin pesimismo, y complaciente, sin debilidad. Debe insistir de 1000 maneras en el lado positivo de la bondad y del honor. Debe contestar gustoso a las preguntas e interrogar a los que no preguntan. Cuando se sabe instruir debidamente a los alumnos, estos miran a sus profesores con afecto y con respeto, pues nos sentimos inclinados a imitar a aquellos que nos agradan. De esta manera viene Quintiliano a confirmar aquello que mencionábamos más arriba, el enorme valor pedagógico de los arquetipos, de los santos y de los héroes, cuyas acciones virtuosas nos enseñan real y concretamente que la verdadera libertad conlleva la felicidad de los espíritus superiores. Una segunda propuesta: liberar el poder intuitivo del niño. ¿Recuerdan aquello del padre Castellani? Hay un solo pecado, pensar que el sol no existe. Una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible realmente, tener mancas las manos de la mente. En esta sociedad hipertecnificada, rodeados como estamos por todas partes de los encantos y conjuros de la tecnología, convertida en una deidad omnipresente,
con un altar en cada uno de nuestros bolsillos, se vuelve perentorio preguntarnos qué será del cultivo de la creatividad de nuestros niños. Si el silencio es el principio y el final de toda la música posible, es en el silencio donde hallamos nuestro principal campo de trabajo como educadores. En el silencio del alma que se oye a sí misma y busca en su interior los talentos que Dios le ha dejado en germen, para que pueda tan luego darles la luz del entendimiento, el calor de las acciones y finalmente el preciado fruto de su fidelidad. Nos preguntamos muchas veces cómo poner en práctica esta clase de principios, que sin embargo reflexionamos entre lecturas, meditaciones, conversaciones. Y si se fijan es muy sencillo. Venimos diciendo que educar es como esculpir. El escultor sabe que debe cambiar de herramientas en función del material que trabajará. Y por supuesto sabe que no puede esculpir cualquier figura en cualquier material. Es una cuestión de adaptación entre la idea y la realidad. ¿Cómo podríamos nosotros, educadores, descubrir el mejor modo de acompañar el desarrollo de este niño, de aquella niña, sin escucharlos ni observarlos? Sin enseñarles, antes que a hablar, a escuchar el divinal eco recóndito en sus corazones. ¿Por qué cargamos a veces a nuestros alumnos con el pesado prejuicio que dice que todos deben ser iguales, tan típico de la escuela estatal, siendo que la realidad nos indica con abrumadora evidencia que todos son distintos? En efecto, hemos principiado estas reflexiones afirmando que la libertad implica elección, es decir, legítimas opciones. Y las pedagogías pretendidamente igualitarias en verdad solo conllevan la pérdida de la libertad personal con la inevitable muerte espiritual de los alumnos. Nos preguntemos con honestidad, ¿cuál será el motivo de la general apatía y desinterés de nuestros alumnos? Y entonces descubriremos acaso que una de las principales causas radica en el hecho penoso de que cada día, hora tras hora, los tratamos a todos por igual. Maestros hay indignos de ese nombre, que no hacen morada en el aula, sino a la manera de visitantes ocasionales. No buscan entre sus alumnos la mirada luminosa del espíritu, sino la sombra yerta de la máquina muerta. ¿Por qué somos tantas veces cómplices del antinatural sistema que pretende que todos deben ser y actuar frente a los motivos educativos en perfecta igualdad, siendo que naturalmente somos perfectamente dispares? En nuestra naturaleza, no, en nuestras opciones. ¿Y nuestras opciones de qué dependen? De nuestros talentos. ¿Y nuestros talentos de quién vienen? De Dios. ¿Se dan cuenta cómo las pedagogías pretendidamente igualitarias son verdaderamente demoníacas? Este niño tiene más inclinaciones a la vida intelectual. Esta niña tiene más inclinaciones a la vida deportiva. Aquellos dos tienen inclinaciones a la vida artística. Pero este niño a la literatura, esta niña a la música. Es decir, en el silencio y en la profundidad de sus almas operan verdaderamente fabulosas y enigmáticas fuerzas que son eminentemente personales y que el Evangelio ha dado a llamar talentos, y que Dios, en su admirable providencia, ha querido repartirlos según una perfecta justicia. Todos hemos recibido diferentes talentos, pero a todos se nos ha prometido un idéntico premio proporcionado a nuestro esfuerzo personal libre, por acrecentarnos, por hacernos fructificar. Y entonces, como educadores, ¿cómo podríamos dar libertad a las maravillosas fuerzas instintivas de nuestros alumnos si no somos capaces primero de observarlas en ellos y de enseñarles a descubrirlas? El silencio es el principio y el final de toda la música posible.
Ayudar a un alma a descubrir sus talentos y su vocación es ayudar a ese alma a ponerse en el camino de su propia salvación, tal como Dios la ha pensado desde toda la eternidad, siendo nosotros educadores apenas un instrumento, como el cincel lo es del escultor. Liberar el poder intuitivo de un niño es liberar en él la fuerza motora de su propia realización personal, y esto, mis queridos amigos, es específicamente nuestro deber como educadores, mucho más allá de la planilla, mucho más allá de la programación, mucho más allá del Estado. De sus programas, de sus bajadas de línea, de sus ideologías de turno, de sus gobiernos de turno. Nosotros somos instrumentos de la gracia de Dios en el armado perfecto de su divina providencia. Nosotros somos ese instante donde el dedo de Dios toca el alma de un niño que, si salvo, se condena, ¿acaso? Por nuestra intervención. Y entonces una tercera propuesta. Desarrollar la unidad interior. Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo nadador por tu fondo, preciosísimo, y cogerlo. Y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol, la luz última que le ha encontrado al sol. Y entonces tú, en su boca, vendrías a lo alto. Desarrollar la unidad interior del niño. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Lo hemos repetido 1000 veces con Aristóteles. El principio de la ciencia, desde el punto de vista empírico y temporal, no ontológico, sino cronológico, radica en la experiencia verdaderamente. Es desde la experiencia concreta y singular que somos capaces de elevarnos en un crecimiento interior que va de lo sensible a lo intelectual, de lo material a lo espiritual. En tal sentido, es valioso recordar la importancia de la educación artística, específicamente, principalmente en los niños, de manera que se hagan desde la más tierna edad familiares con la riqueza inagotable del universo creado. Que se hagan permeables a las figuras, a los colores, a los sonidos. La belleza, que es el esplendor de la verdad, plasmada en las paredes, como aquí en la escuela, es verdaderamente ya un acto eminentemente educativo, mucho más trascendente que la lección del día, quizás, en la medida en que esa lección del día solamente ha sido para el niño un ejercicio de memoria o de atención. No ha habido crecimiento interior, quizás. Y si lo ha habido de la manera de los animales. Los animales recuerdan muy bien dónde está el plato de comida. Pero, por suerte, no hay ningún niño presente, los perros no van al cielo. Es decir, la unidad interior, el desarrollo interior, el crecimiento interior de ese niño, no tiene que ver con la fijación de lo sensible. Sin embargo, lo sensible ya es para él un principio en el arduo camino del conocimiento y del amor. Aquel profundo humanista argentino que fuera el doctor Carlos de Sandro llegó a decir que en la etapa primaria de la escuela los niños deberían aprender música y cosas, nada más. Anota, Jordana, allí veo. Música y cosas va a ser de ahora en adelante el programa en la escuela primaria de Paraná. Y lo que está detrás de esta observación es el hecho patente de que el niño, incapaz de establecer relaciones abstractas y complejas que irrumpen ya en la esfera del pleno uso de la razón, el niño debe ser educado antes en relaciones máximamente reales, máximamente palpables. He aquí que desde la experiencia material y sensible es preciso el crecimiento interior que aflora un día en la vida del espíritu. Las ideas que son rectoras
de las verdaderas acciones libres. Meditemos algo. ¿Cuál es la diferencia entre el albañil y el escultor? ¿No trabajan acaso ambos sobre la misma piedra, la misma arcilla, la misma materia? La diferencia radica no en el aspecto material del trabajo, sino en el aspecto espiritual. El albañil, enteramente digno en su oficio, opera, sin embargo, actúa, trabaja una idea que no le pertenece. Ejecuta la visión y el ideal de otro. Pone manos a la mente ajena. En cambio, el escultor, el alfarero, modela con sus manos la forma que antes modeló con su mente. Y ahí aparece el artista, y con él la liberación de un poder que intuye, que entiende, que imagina poderosamente incluso antes de actuar y de obrar. Hay una idea que lo ha entusiasmado antes de que se manchen sus manos. Y así deben ser nuestros alumnos, capaces de dar a luz espiritualmente ideas y pensamientos veraces, generosos, que testimonian un genuino amor por la verdad y que los conduzcan con artística precisión y libertad por los caminos siempre amables del bien. Y aquí una sugerencia que consideramos de gran importancia, de gran trascendencia. El niño debe ser educado aprovechando su enorme apertura sensorial. El niño gusta de ver, de oír, de tocar, eternos preguntones, hasta el fastidio. Entonces aquí, de nuevo, la necesidad de atender a los principios de la sana filosofía realista. Si existen los sentidos externos y tienen su gran valor, que todos conocemos, recordemos también que existen los sentidos internos y su riqueza que asimismo debe ser valorada y cultivada. La cogitativa, la memoria, la imaginación, el senso comunes. Me da vergüenza hablar de esto con psicólogos de nota. Me permito detenerme rápidamente en la imaginación. Cuán valioso resulta el trabajo interior que desarrolla un niño enfrentado al mundo de los cuentos y de las bellas fantasías. El niño descubre allí el universo de lo posible y a través de las narraciones, las circunstancias, las moralejas, va aprendiendo una sana moral y un leal entender del hombre, del mundo y de Dios. Los tres tópicos fundamentales de toda la historia de la filosofía. El hombre, el mundo y Dios. El niño los va asimilando de una manera connatural a través de esos cuentos, de esas narraciones. Decía Jordán al principio, ¿cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces hemos entonado nuestras letras, nuestros sones fundantes? El niño, el enorme poder que tiene la poesía, la música en el niño, la narración. Dios creó al mundo hablando. Dijo Dios. El verbo se hizo carne. ¿Cómo podemos salir a buscar otro modo de educar que no sea al modo en que Dios nos educó, nos sacó de la nada? A través de las historias apelativas que a todos los niños naturalmente fascinan, el pequeño aprende las grandes nociones que a la larga concentran, como decimos, la atención de toda la historia de la filosofía. Para el niño es un agobio, un esfuerzo superior a sus capacidades, la conceptualización. Para el niño, el argumento, la explicación, especialmente cuando es dilatada, es lejana, oscura, y como lo aburre, lo aparta. Su alma va asimilando, sin embargo, a través de la historia que lo apela, que lo reclama, que es evocativa para él y que se vuelve placentera. El niño va asimilando ya un entendimiento y una inclinación moral hacia esa verdad, ese bien y esa belleza, encarnadas
en el hombre, en el mundo, en la patria, en Dios. Y entonces hay que encontrar allí, a través de las apariencias que mudan, las permanencias inmutables de las grandes esencias, de los grandes principios. Ese niño será verdaderamente una persona libre, apta para acometer con entereza las diversas ocasiones de la vida, si ha sido verdaderamente educado para la libertad, para optar por lo mejor, puesto que siempre, quiéralo o no, siempre estará eligiendo por su salvación o por su condenación. Y no puede elegir quien no ha sido preparado para el discernimiento. El miedo, como la confusión, es hijo de la ignorancia. Y una cuarta propuesta, liberar la inteligencia. Lo querían matar los iguales porque era distinto. Lo que sea que eres, distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, a mi frente, mi corazón distinto. La inteligencia está ordenada a la verdad, tanto como la voluntad está ordenada al bien. Lo venimos diciendo y es preciso remarcarlo para comprender este nuevo punto. Liberar la inteligencia. Liberar la inteligencia no implica, como erróneamente se pregona en nuestros días, desligar las ataduras que el espíritu tiene frente a la realidad. Nuestro intelecto, por su propia naturaleza, solo puede atender y en efecto atiende a las cosas en virtud de la verdad que ellas manifiestan. Plantados frente a una entidad cualquiera, nos preguntamos primeramente qué cosa es. Y con ello comprobamos que a través de las experiencias concretas, nuestro intelecto procura siempre alcanzar las esencias inmutables, las naturalezas propias de cada uno de los entes que se presentan a su interés. Aclarado esto, entonces, ¿qué es liberar la inteligencia? Será bueno recordar un par de preciosos consejos de Santo Tomás a los estudiantes y maestros. Fíjense qué interesante y qué práctico. Asegúrense siempre, decía el Aquinate, que realmente comprenden lo que leen o lo que escuchan y eviten discurrir sobre el vacío. Notable consejo pedagógico que confronta linealmente lo que corrientemente se propone como un ejercicio pretendidamente libre del conocimiento. Discurrir, debatir, arguir sin anclajes, sin principios ni fines, sin preguntas que dirijan el pensamiento y por lo tanto sin remanso, sin puerto seguro, al cual arriben las ideas discutidas, discurridas y descanse el intelecto. El intelecto descansa en la verdad en cuanto conocida. ¿De qué sirven esos ejercicios pedagógicos, pretendidamente pedagógicos, de la discusión libre? Hay 4 estados para el intelecto, 4 estados en los cuales el intelecto se afinca: la ignorancia, la opinión, la duda y la certeza. No sé, creo. No me puedo decidir. No tengo suficientes datos. Estoy cierto. Fíjense que todo es miedo y confusión y oscilación y desorden hasta el anclaje de la verdad conocida. Sé. La certeza es fundamental y entonces en nuestra práctica pedagógica cada día anclar a nuestro alumno en la verdad que le transmitimos es fundamental en su formación. Fundamental. No puede existir, sobre todo con los niños, el ¿qué opinás? ¿Y qué opinás llegará cuando el niño tenga músculo para opinar? Sería
equivalente, y es mucho más fácil verlo, a poner frente al niño una pesa que es más pesada, valga la redundancia, que su músculo. Entonces, ante el niño, la verdad siempre manifestada de una forma buena y bella, que sea apelativa para él y que lo ancle en la confianza que da a la verdad. ¿Recuerdan aquello de Chesterton? Quitar los cuentos de hadas no es un beneficio para el niño, porque se lo deja solo frente a los demonios. Ya no hay ángeles justicieros que blandan espadas para defenderlo. Queda despojado el niño en su universo de comprensión, queda despojado de ese anclaje, que es la protección de Dios manifestada, por supuesto, de miles de formas. Esa pretendida libertad de opinión, si no se trata de un ejercicio metódico y prudentemente dirigido, solo puede conferir a los espíritus un profundo escepticismo, que parte y concluye en la única convicción de que nada es convincente. Y el escepticismo, por su parte, y no solo en materia religiosa, sino también en el campo y en la disciplina de cada saber humano, solo puede producir inquietud, angustia, ansiedad, temor. Una cosa es la sana intriga que asusa el entendimiento del investigador, lo impulsa en pos de un resultado a través de una búsqueda meditada, consistente, perseverante. Pero otra cosa muy diferente es el pretender bajo máscara de libertad que no hay punto de partida ni de llegada en las inquisiciones del espíritu. Porque si tal fuera el caso, si verdaderamente no hubiera respuestas definitivas, entonces nos veríamos enfrentados a la dramática conclusión de que ni siquiera vale la pena preguntarse nada. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Por eso dice todavía Santo Tomás, no abráis delante de los estudiantes un hoyo que luego no habéis de llenar. Otro consejo bien práctico para cada día. Nunca dejen a un niño, nunca dejen a un estudiante sin una respuesta, aunque más no sea, prudentemente la respuesta de no lo sé. Te lo voy a averiguar. Y nunca dejen a un estudiante con la sospecha de que nunca lo averigüen. Porque es el momento de la verdad. Fíjense qué interesante que hasta el marketing utiliza esa frase como principio de venta. Es el momento de la verdad, cuando el cliente compra o no compra. Y el momento de la verdad, sí, ontológicamente es el momento de la verdad cuando el niño pregunta y le respondo algo que no es consistente. Y entonces dejo en él sembrada la falsa idea de que no existe la verdad. Porque mis modelos, mis arquetipos, no la conocen. Y no son capaces de enseñarla. Y entonces, cuán importante resulta también relacionado con esto, comprender que la verdadera virtud de la docencia no radica en la extensión de los datos, sino en la intención de la comprensión, no la tibia y burguesa horizontalidad que a nadie quiere y a nadie puede entusiasmar, una pedagogía de hojarasca, hija del enciclopedismo, del cientificismo, del positivismo, no. La nuestra es la pedagogía vertical y jerárquica, triunfante y exaltada. Una pedagogía que descubre a la rosa, demuestra su belleza y enseña laudante al verbo que al nombrarla la creó. Ese bendito proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser vertical y tenso como un paso de baile. Jamás horizontal y hueco, como un pozo que recibe sin devolver. La transmisión del conocimiento solo puede ser tal cuando implica un diálogo vivo de dos, incluso si media entre ellos, una palabra y un silencio. Liberar la inteligencia de nuestros alumnos es para nosotros imitar el ejemplo de aquel querido maestro de los siglos que fue el virtuoso Sócrates. Amorosamente, en acto generoso y despojado de pretensión alguna, dedicó su vida y su muerte a inquirir entre los suyos las cuestiones más profundas en la búsqueda de los bienes más altos.
liberaba las inteligencias cuando cortaba las amarras que atan al espíritu con el hábito triste de la ignorancia y el hábito lóbrego de la duda que algunos hoy pretenden imponernos como un estado normal del ser. La ignorancia solo puede conducir al temor y la duda solo puede conducir a la parálisis. La libertad es elección de lo mejor, es movimiento vital, es desarrollo, es fortalecimiento en la línea ascendente de la verdad y del bien. La libertad que corre así por los caminos de la verdad y del bien conserva en ella el testimonio a su paso, la esperanza inalterable del buen suceso, del feliz hallazgo, de la corona incomparable. Un premio está prometido para los esforzados que aprendan a sacrificarse en pos de lo mejor y lo perfecto. Y un don, un talento y un deber nos ha sido dado, maestros, desde lo alto. Ser capaces nosotros de responder al divino llamado es nuestro imperativo y en él radica nuestra alegría en lo cotidiano y nuestra esperanza en lo eterno. Un día tendré un discípulo, decía Gerardo Diego, un verdadero discípulo, y moldearé su alma de niño y le haré hacerse nuevo y distinto de mí y de todos, él mismo. Y me guardará respeto, y me guardará cariño. Y ahora os digo, amigos, brindemos por ese niño, por ese predilecto discípulo, porque mis dedos rígidos acierten a moldear su espíritu y mi llama lírica prenda en su corazón Virginia. Feliz fiesta de María Auxiliadora. Muchas gracias. Si abro espacio para preguntas, papá, aunque no esté, se enojaría porque dice que en general las preguntas son posiblemente para otro momento. El mejor deseo, lo mejor que puede haber pasado por nuestros corazones y nuestra inteligencia después de esta charla de Jorge es lo que contemplamos, es lo que amamos y descubrimos gracias a tus palabras, Jorge. Así que ese es el regalo que... Y de paso quedarán las preguntas para otra oportunidad cuanto antes y para que podamos seguir aprovechando. Así que, bueno, simplemente gracias justamente por ayudarnos de una forma tan alta, tan noble, tan bella a esto que decíamos al principio, que es descubrir y amar esta verdad que siempre nos aguarda para que la abracemos. Gracias, muchas gracias. Gracias.